y presiono Enter. Vemos que lo que me muestra en pantalla es el mensaje que dice archivo creado con éxito. Voy a verificar que efectivamente ese archivo existe en mi carpeta diagonal code. Y me voy a dar cuenta que efectivamente existe ahora un archivo llamado prueba.txt. Bienvenidos a un nuevo episodio del curso de ensamblador X86. En este episodio vamos a comenzar a trabajar con archivos en ensamblador. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, ya que estamos utilizando precisamente un sistema operativo GNU Linux, debemos de considerar cómo es que este sistema operativo trabaja precisamente o cómo es que ve a los archivos. Y es que los sistemas operativos GNU Linux consideran la entrada y la salida de datos de un programa como un flujo de bytes, presentando de esta forma tres flujos básicos de información: la entrada estándar o std-in, la salida estándar o std-out y el error estándar o std-err. De esta manera, la salida y el error estándar se van a asociar al terminal del usuario, mientras que la entrada estándar hará referencia al teclado, pero en su lugar también pueden referirse a archivos u otros dispositivos, dependiendo de cómo es que la aplicación haya configurado cada uno de estos flujos al momento de ejecutarse. De esta manera, para manipular archivos en Netway Assembler en el sistema operativo GNU Linux, es necesario contar con un descriptor de archivo, el cual es un número entero positivo asociado a un archivo, de tal manera que se podría decir que es su identificador. Los tres flujos básicos de información, entrada, salida y error estándar, presentan los descriptores de archivo 0, 1 y 2 respectivamente, por lo que la escritura y la lectura de archivos van a emplear las mismas interrupciones a las que hemos estado usando hasta el momento para la impresión en pantalla y la lectura del teclado, con la única diferencia que ahora, en lugar de escribir al descriptor de archivo 1, que hace referencia a la pantalla o a la terminal, ahora utilizaremos el descriptor de archivo correspondiente al archivo de texto en el cual nosotros queremos escribir. Lo mismo cuando nosotros leamos datos de un archivo. Emplearemos exactamente la misma interrupción para hacer la lectura de datos de un teclado, pero ahora en lugar de leer del descriptor de archivo 0, lo haremos desde el descriptor de archivos de ese determinado archivo de texto que sea de nuestro interés. Dicho todo esto, vamos a ver cómo podemos crear un nuevo archivo en ensamblador. Para esto, también estaremos utilizando la interrupción 80 en hexadecimal. Por lo tanto, el int 0x80 seguirá presente al momento de crear nuestros archivos. Los valores que vamos a requerir serán los siguientes: move eax, 8. Al colocar un 8 precisamente en el registro eax, estamos indicando a Linux que nosotros deseamos crear un archivo nuevo. Después, utilizando move bx, aquí colocaremos la ubicación de memoria donde se encuentra la ruta y el nombre del archivo que queremos crear. Y por último, debemos de indicar los permisos. Esto es algo muy propio de los sistemas operativos GNU Linux, para lo cual vamos a utilizar la instrucción move espacio sx, seguido precisamente de un número en octal. Para indicar que un número está en octal, utilizamos el valor q al final del número. Habrá que hacer un pequeño paréntesis aquí para explicar a qué se refiere con permisos. Dentro de Linux existen tres niveles de acceso. El acceso al propietario del archivo, que sería yo, quien creo el archivo y quien usa el archivo. El acceso para los usuarios que pertenecen al grupo. Y el acceso para todos los usuarios de todos los grupos. Ahora, mediante un número, vamos a especificar la clase de permisos que van a tener cada uno de estos niveles de acceso. Teniendo entonces un 4 para la lectura, un 2 para la escritura y un 1
para la ejecución. Entonces, yo puedo asignar permisos de lectura, escritura y o ejecución al propietario, a los miembros del grupo, al que pertenece al propietario, o a todos los usuarios existentes en el sistema. De tal forma que, si yo quisiera asignar permisos de lectura y escritura, yo colocaría la sumatoria del 4 más el 2, que sería un 6. Si yo quisiera agregar el permiso de lectura, escritura y ejecución, yo tendría entonces un valor 7. Si solo quiero asignar permisos de lectura y ejecución, tendría entonces el valor 5 y de esa manera ir combinando estos valores al sumarlos. Por lo tanto, si yo directamente quiero establecer el valor de lectura y escritura al propietario, coloco entonces un 6 como primer valor. Si yo quiero entonces ahora asignar solamente el permiso de lectura a los usuarios que pertenecen al mismo grupo que el propietario, coloco entonces un 4. Y si no quiero asignar ningún permiso para el resto de los usuarios en el sistema, entonces coloco un 0. Listo. Con estas 4 instrucciones yo le estoy diciendo a mi sistema operativo, en primer lugar con un 8NX que va a crear un archivo. En EBX yo estoy colocando la etiqueta de memoria en donde se almacena precisamente la ruta y el nombre de mi archivo. Y por último en SX los permisos asignados a mi archivo. De esta manera ya tengo yo mi interrupción para poder crear un nuevo archivo en el sistema operativo Linux. Por lo tanto, voy a crear un archivo que se llame archivo-creación.asm. Lo guardaré con el resto de mis programas. Ahora voy a crear mis secciones. Escribo por lo tanto section espacio punto data. Entonces yo escribo msg espacio db espacio entre comillas simples o dobles. Coloco el mensaje: se produjo un error, seguido de mi 0xa y mi 0xt. Estos como mis saltos de línea al momento de imprimir mi mensaje no se encuentra pegado con ningún otro. Después colocaré una constante que me permita a mí almacenar el número de caracteres que se encuentran en mi etiqueta MSG. MSG error. Por lo tanto, le pondré el nombre de long. Long seguido de la palabra EQU, seguido del símbolo de pesos menos el nombre de mi etiqueta que es MSG error. De esta manera, en esta constante ya tengo el número de bytes que conforman mi mensaje. Posteriormente, ahora almacenaré un mensaje de éxito. Entonces coloco msg éxito espacio db espacio entre comillas dobles o simples según convenga cada quien el mensaje que dicta archivo creado con éxito. Posteriormente coloco una coma y de nueva cuenta mi 0xa, 0xt. De esta manera detengo mi salto de línea para evitar que este mensaje se encuentre pegado con algún otro. Al momento de imprimir, de nueva cuenta necesito calcular la longitud del mensaje y crearé una constante llamada long éxito. Por lo tanto escribo long éxito seguido de EQU seguido de símbolo de pesos menos el nombre de mi etiqueta que es MSG éxito. Y ahora voy a crear otra etiqueta de memoria, la cual va a almacenar directamente la ruta o la ubicación del archivo que yo voy a crear, al cual le voy a poner de nombre archivo espacio db y aquí directamente ya colocaré toda la ruta. En el caso de mi contenedor de Docker, la ruta que yo tengo disponible es diagonal code. Por lo tanto, escribiré precisamente esto, diagonal code, diagonal el nombre de mi archivo, que será prueba.txt, seguido de una coma, seguido de 0. Usaremos precisamente este 0
como un indicador de fin de cadena. Y este realizará precisamente una tarea similar a la que realiza el centinela. Una vez que ya tenemos nuestros datos en memoria, en el segmento o en la sección BSS, section.bss, nosotros colocaremos o crearemos una nueva etiqueta de código que va a almacenar el identificador del archivo, al cual le pondremos id archive. Colocaremos un espacio y vamos a utilizar la directiva res seguido de la letra D, debido a que cada dato que vamos a almacenar va a corresponder a 4 bytes. Por lo tanto, va a corresponder a un double word y solamente vamos a necesitar un espacio de 4 bytes. Posteriormente, ahora sí, vamos a pasar a la sección de código. Escribo entonces section.text y después de eso escribiré la directiva global espacio guión bajo start. Después escribo la etiqueta guión bajo start seguido de 2 puntos. Ahora voy a precisamente utilizar mi interrupción para crear mi archivo. Por lo tanto escribo move eax,8 seguido de move ebx, el nombre de mi etiqueta donde tengo almacenado precisamente la ruta donde estaré yo creando mi documento, el cual se llama precisamente archivo. Entonces escribo después del ebx una coma seguido de archivo. Después de haber especificado este valor en mi registro ebx, paso a especificar los permisos. Escribo por lo tanto move espacio esx, y le daré permisos de lectura y escritura al propietario. Solo permisos de lectura a los miembros del grupo y ningún permiso al resto de los usuarios. Sin olvidar que debo de colocar la letra Q para indicar que este valor se encuentra expresado en octal. Y posteriormente la introducción de software mediante in0x80. Una vez que yo haya creado mi archivo, el descriptor de archivo será almacenado en el registro EAX, pero hay que tomar en cuenta un detalle. Si ha ocurrido un error al momento de crear precisamente el archivo en el sistema operativo Linux, EAX va a estar almacenando entonces un número entero negativo. Lo que quiere decir que yo puedo comparar mediante CMP a EAX con 0. De tal forma que si el descriptor es un número entero positivo, quiere decir que el archivo se creó con éxito, y de ser un número entero negativo, quiere decir que hubo un error en la creación del mismo archivo. Por lo tanto, puedo yo directamente hacer un salto condicional a la etiqueta error mediante la instrucción JL, o salta si es menor a la etiqueta error, el cual me va a permitir precisamente imprimir en pantalla el mensaje de se produjo un error. De lo contrario, de no haber existido ningún error, entonces lo que haremos es que utilizaremos la instrucción move y ahora vamos a transferir o vamos a guardar el dato existente en EAX a mi etiqueta de memoria y de archivo, indicando que voy a transferir de un solo golpe 4 bytes. Como lo hago, escribo la palabra de Word y entre corchetes cuadrados el nombre de mi etiqueta de memoria, que es id archivo, seguido de una coma y seguido de mi registro, que es EAX. Una vez hecho esto, voy a imprimir en pantalla mi mensaje de éxito. Por lo tanto escribo move EAX, 4 seguido de move EBX, 1 seguido de move SX, MSG éxito. A continuación escribo move edx, y ahora necesito el nombre de mi constante donde estoy almacenando el número de bytes de mi mensaje almacenado en MSG éxito, el cual se llama long éxito.
Y por último coloco int 0x80. De esta manera ya he impreso en pantalla mi mensaje de archivo creado con éxito, más un salto de línea. Para cerrar el archivo de forma exitosa, necesito utilizar también una interrupción de software con los siguientes valores. Coloco entonces move eax,6 seguido de move ebx, mi descriptor de archivo o mi ID de archivo. Coloco los corchetes cuadrados o los brackets y escribo yo, por lo tanto, el nombre de mi etiqueta y de archivo. De esta manera yo estoy recuperando ese valor. Posteriormente, int 0x80. De esta forma, con estas tres instrucciones, estoy cerrando de la manera correcta mi archivo. Una vez hecho esto, ahora puedo colocar el bloque correspondiente al error, a la impresión de mensaje en pantalla de que existió un error o ha ocurrido un error al momento de crear mi archivo. Pero claro está, debo de evitar imprimir ambos mensajes. Por lo tanto, voy a utilizar un salto condicional JMP a la etiqueta salir. Ahora ya puedo colocar mi etiqueta error, dos puntos, y voy a mostrar en pantalla el mensaje que dice se produjo un error. Por lo tanto, coloco las instrucciones move espacio eax, 4, move ebx, 1, move fx, el nombre de mi etiqueta, que en este caso se llama msg error, donde contengo precisamente mi mensaje que quiero mostrar en pantalla. Y a continuación coloco move edx, long, que es precisamente la constante donde tengo almacenado el número de bytes que voy a imprimir en pantalla. Y por último, de nueva cuenta coloco in 0x80 para hacer mi interrupción de software. Posteriormente, ahora colocaré mi etiqueta salir y colocaré mis tres instrucciones para indicarle al sistema operativo que mi programa terminó de forma exitosa. Escribo, por lo tanto, move eax, 1, seguido de move ebx, 0, y por último, de nueva cuenta, escribo int 0x80. Vamos a probar si este programa funciona de la manera que nosotros esperamos. Me voy a mi terminal y ahora voy a proceder a realizar el ensamble. Para poder ensamblar, yo tengo que utilizar la instrucción nas espacio "-f espacio "lf", seguido del nombre de mi archivo, el cual se llama archivo-creación.asm. Por lo tanto, escribo archivo-creación.asm. Doy enter y ahora he creado ya de forma exitosa mi archivo objeto llamado archivo-creación. Ya con este archivo creado, ahora puedo yo pasar a construir mi ejecutable. Voy a pasar a realizar el enlazado mediante la instrucción ld espacio -m espacio lf-i386 espacio -o, y ahora colocaré el nombre de mi ejecutable, el cual también tendrá el mismo nombre de archivo-creación. Y ahora colocaré el nombre de mi archivo objeto, el cual también se llama archivo-creación.o. Una vez colocada toda esta instrucción, presiono Enter y ya he creado o generado mi archivo ejecutable de forma exitosa. Ahora lo que procede a realizar es la ejecución. Para realizarla, debo de colocar el símbolo punto diagonal seguido de el nombre de mi ejecutable, el cual se llama archivo-creación. Y presiono Enter. Vemos que lo que me muestra en pantalla es el mensaje que dice archivo creado con éxito. Voy a verificar que efectivamente ese archivo existe en mi carpeta diagonal code, para lo cual voy a listar todos los archivos existentes y me voy a dar cuenta que efectivamente existe ahora un archivo llamado prueba.txt. Por lo tanto, eso es todo por el episodio de hoy y los veo en el siguiente. Hasta pronto.